Una atmósfera densa y silenciosa envolvía la habitación. Las luces tenues del hospital apenas lograban suavizar la crudeza de la realidad que Isa Pantoja y Ashraf Beno enfrentaban desde hacía semanas. Lo que en su momento fue una etapa colmada de esperanza y entusiasmo con el nacimiento de su pequeño hijo, Cairo, se había transformado sin previo aviso en una carrera implacable contra el tiempo. Ahora, cada día era una batalla emocional en la que el cansancio, el miedo y la tristeza eran constantes. Sus vidas estaban suspendidas en una rutina de pasillos fríos, turnos médicos interminables y noches que no se distinguían de los días. El reloj había dejado de marcar horas, el tiempo parecía haberse roto, y sus fuerzas se desvanecían poco a poco con cada suspiro. Cairo, tan diminuto, tan frágil, permanecía conectado a un sinfín de máquinas que mantenían su pequeño cuerpo con vida. Cables, tubos y monitores se habían convertido en parte de su entorno, en una extensión artificial de lo que su organismo ya no podía sostener por sí solo. Isa y Ashraf habían aprendido a comunicarse sin palabras. A veces, pasaban horas sentados frente a la cuna del hospital, sin apenas hablar, sin moverse, simplemente observando, buscando con desesperación señales mínimas de mejoría, un movimiento leve de una mano, un suspiro, un cambio en el ritmo cardíaco. Cualquier pequeña variación se convertía en un rayo de esperanza o en un nuevo motivo de angustia. Vivían pendientes de los pitidos que marcaban el pulso de su hijo, de los números que subían y bajaban en los monitores, de las caras de los médicos que entraban y salían con papeles, tabletas electrónicas o simplemente con gestos que intentaban disimular la gravedad del caso. La palabra urgente se repetía con frecuencia en las conversaciones médicas. Las pruebas se acumulaban, los resultados eran cada vez más oscuros, y las decisiones se volvían más difíciles de tomar. El agotamiento mental era tan profundo como el físico, y muchas veces, Isa sentía que el aire en sus pulmones era insuficiente. Cada vez que se abría la puerta de la habitación, el corazón le daba un vuelco. Y fue en una de esas aperturas donde todo cambió. Aquel día, el médico de cabecera entró con una expresión que rompía con todas las anteriores. No llevaba el rostro relajado de la contención empática, ni el semblante grave de las malas noticias habituales. Su mirada era firme, cargada de un peso distinto. En sus manos traía un sobresellado que llamó de inmediato la atención de Isa. El silencio en ese instante fue absoluto, roto únicamente por el tenue zumbido del sistema de ventilación y los pitidos incesantes de los monitores que vigilaban cada función vital de Cairo. El doctor se acercó despacio, se detuvo al lado de la cuna, respiró profundamente, y con un tono mesurado pero solemne, pronunció la frase que marcó un punto de inflexión en la historia de la familia. El único donante compatible es Omar Montes. Por un momento, Isa creyó haber escuchado mal. Su mente se negó a procesar el nombre. ¿Había dicho Omar Montes? Ashraf se llevó las manos a la cabeza como si tratara de sacar aquella idea de su interior. Ninguno de los dos se movió. La sorpresa era tan abrumadora que sus cuerpos se quedaron inmóviles, congelados. ¿Cómo era posible que fuera precisamente él? ¿Cómo era posible que ese nombre, vinculado a una etapa emocionalmente compleja del pasado, regresara ahora como una oportunidad de vida? Isa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y en apenas unos segundos, una cascada de recuerdos se estrelló en su mente. Momentos felices, rupturas mediáticas, entrevistas polémicas, titulares amarillistas. Omar no era solo una figura del ayer, era una herida aún abierta, un capítulo sin cerrar. La incredulidad era mutua. Ashraf había aprendido a aceptar que el nombre de Omar estuviera ligado a la historia anterior de Isa, pero nunca imaginó que volvería a aparecer, mucho menos en un momento tan íntimo, tan delicado. Las emociones eran contradictorias, alivio por tener una esperanza real para su hijo, pero también inquietud por lo que eso implicaba emocionalmente. El doctor, al percibir el estado de conmoción de ambos, decidió esperar unos minutos antes de continuar. Luego explicó que Omar se había enterado de la situación a través de contactos cercanos, y que, al conocer la gravedad del caso, se había ofrecido inmediatamente a hacerse las pruebas de compatibilidad. Lo más inesperado era que el resultado había sido positivo. Era compatible con Cairo. Era una opción médica real. La única viable en ese momento. Isa bajó la mirada, sintió que sus piernas flaqueaban. La realidad era demasiado para digerirla de golpe. Aquello significaba una posibilidad concreta de salvar la vida de su hijo, pero también la entrada forzosa de alguien que había formado parte de su historia sentimental de manera intensa. No se trataba únicamente de aceptar un trasplante, se trataba de abrir una puerta emocional que creían cerrada. Ashraf caminaba de un lado a otro, visiblemente alterado.
Su mente era un torbellino de pensamientos, dudas, emociones cruzadas. Quería agradecer la oportunidad, pero al mismo tiempo no podía ignorar la complejidad emocional que eso traía consigo. Los médicos necesitaban una respuesta rápida. El tiempo era crítico. Se retiraron para dejarles espacio. El silencio volvió a dominar la habitación. Isa y Ashraf se miraron sin hablar, buscando respuestas en los ojos del otro. El pitido de las máquinas volvió a ser el único sonido constante. Fue entonces cuando Ashraf, con voz baja, casi un susurro, rompió el silencio. ¿Y si no lo hace por Cairo? La pregunta quedó suspendida, flotando. ¿Y si lo hacía por otra razón? ¿Por redimirse? ¿Por ser protagonista? ¿Por aparecer en las portadas? Isa no contestó de inmediato. La duda era válida. Pero en el fondo de su corazón, algo le decía que esta vez las intenciones de Omar eran diferentes. No había habido cámaras, ni comunicados, ni redes sociales. Solo un gesto silencioso, directo, auténtico. Finalmente respondió, no lo sé. Pero Cairo no puede esperar a que lo sepamos. Y con esas palabras, el dilema moral se disolvió ante la urgencia vital. Había que actuar. Poco después, un miembro del equipo médico volvió a entrar, esta vez con los formularios necesarios para autorizar las pruebas finales. Informó que Omar ya había firmado su consentimiento. Su actitud, según decían en el hospital, había sido intachable, no pidió condiciones, no solicitó presencia de medios. Solo dijo una frase, si puedo ayudar, lo haré por Cairo. Isa no pudo contener las lágrimas. Esa frase la desarmó por completo. Ashraf la abrazó con fuerza. Durante días, semanas, habían acumulado miedo, dolor y tensión, y ahora esa carga emocional se liberaba en forma de un llanto silencioso. Ambos lloraron. No solo por el gesto, sino por lo que implicaba reconocer que aquella mano que venía del pasado era, en ese instante, su única tabla de salvación. Mientras los trámites médicos se aceleraban a un ritmo que contrastaba con la lentitud emocional con la que Isa y Ashraf vivían cada minuto, una nueva tensión comenzaba a instalarse silenciosamente en los pasillos del hospital: la filtración. Aunque las autoridades del centro habían prometido la más absoluta discreción respecto al donante que podía salvar la vida de Cairo, la verdad es que, en esos espacios donde se cruzan el sufrimiento y la esperanza, los secretos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Las especulaciones comenzaron como una brisa apenas perceptible, una enfermera comentando algo en voz baja al cambiar de turno, un celador que, sin querer, mencionó haber visto un nombre conocido en uno de los formularios de ingreso, un auxiliar que aseguraba haber reconocido una voz familiar por teléfono. Pronto, esa brisa se convirtió en un murmullo constante. Las miradas del personal empezaron a delatar un conocimiento que nadie confesaba en voz alta. Los ojos se entrecruzaban con una mezcla de curiosidad, respeto y asombro. Algunos bajaban la vista al pasar por delante de Isa y Ashraf, como si supieran algo que ellos mismos no querían confirmar. Otros, en cambio, no podían evitar dejar escapar una expresión de sorpresa o de incomodidad. Los rumores comenzaron a abandonar los muros del hospital. Uno de los médicos residentes, probablemente sin mala intención, comentó algo al respecto durante una videollamada con su pareja. Esa información voló. Una redactora de una web de entretenimiento recibió una pista de alguien que había escuchado un fragmento de conversación telefónica en un pasillo. Otro periodista, bien conectado con ciertos miembros del entorno artístico, recibió un mensaje ambiguo que mencionaba a Omar. A las pocas horas, las redacciones comenzaron a vibrar. Aunque no existía ninguna confirmación oficial, todas las piezas empezaban a encajar. La gravedad del estado de salud del hijo de Isa Pantoja, la necesidad urgente de un donante compatible, el silencio mediático repentino de Omar Montes. En las redacciones de revistas y programas del corazón, el nombre comenzó a circular con fuerza. Algunos se apresuraron a redactar borradores de artículos, mientras otros decidieron esperar a que surgiera alguna imagen filtrada, algún testimonio más sólido, algo que permitiera lanzar el titular sin caer en el terreno de la especulación irresponsable. Pero el eco de la noticia ya era imparable. Estaba en el aire. Isa lo sintió antes de que alguien se lo dijera. Lo percibió en la forma en que dos enfermeras cortaron una conversación al verla aparecer. Lo notó en el comportamiento inquieto de uno de los médicos que, hasta entonces, había sido extremadamente profesional y distante. Se olía en el ambiente. El secreto estaba en peligro. Al tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, Isa y Ashraf reaccionaron con rapidez.
Sabían perfectamente lo que implicaba que esa información se hiciera pública. No solo por el escándalo mediático que se desataría, sino por lo que significaba emocionalmente para ellos y para el pequeño Cairo, que necesitaba un entorno estable, sin sobresaltos. Tomaron medidas drásticas. Prohibieron las visitas, incluso las de algunos familiares cercanos. Cambiaron de planta y de habitación sin previo aviso. Se aseguraron de que ningún miembro del equipo médico pudiera filtrar detalles sin consecuencias legales. Redactaron, con ayuda de sus abogados, un comunicado interno solicitando la máxima confidencialidad y amenazando con acciones legales si se vulneraba la privacidad del caso. Ordenaron que toda comunicación con la prensa pasara directamente por su representante. Cerraron filas. No querían cámaras en la puerta del hospital, ni flashes al salir de una consulta, ni titulares usando el nombre de su hijo como carnada para clics. No ahora. No cuando cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aquella noche, tras un día saturado de decisiones, silencios tensos y un miedo creciente a que la situación se les fuera de las manos, Isa y Ashraf se encontraron, por primera vez en semanas, completamente a solas. La habitación estaba en penumbra. Las luces indirectas daban un tono cálido al espacio, pero nada podía suavizar la carga emocional que ambos arrastraban. Isa se sentó al borde del pequeño sofá pegado a la pared. Ashraf permanecía de pie, apoyado contra la ventana, observando la ciudad desde lo alto, como si esperara encontrar respuestas en las luces lejanas de los edificios. El murmullo lejano del hospital, los pitidos del monitor que controlaba las constantes de Cairo, y el leve zumbido de la calefacción eran los únicos sonidos que acompañaban ese momento tan íntimo. Fue entonces cuando ocurrió. Isa, de repente, rompió en llanto. Pero no fue un llanto controlado, ni contenido. Fue un llanto profundo, desgarrador, de esos que nacen desde un lugar que ni siquiera sabías que existía dentro de ti. Un llanto que no era solo por el temor a perder a su hijo, sino por todo lo que implicaba aceptar que Omar Montes, el hombre que en otro momento fue amor, dolor, ruptura y escándalo, regresaba ahora no como una sombra del pasado, sino como un salvador. Como una posibilidad. Como un antes y un después. Ashraf, al verla, no dijo nada. Se acercó lentamente y la abrazó con fuerza. No necesitaban palabras. No en ese momento. Los dos sabían que acababan de cruzar una línea emocional muy poderosa. Nada volvería a ser como antes. No después de esto. La vida les estaba colocando frente a un dilema que iba más allá de lo racional. Isa, entre lágrimas, apenas logró susurrar una frase que Ashraf recordaría para siempre. Nunca imaginé que sería él, nunca. En esa frase cabía todo: la sorpresa, la duda, la nostalgia, la impotencia, el miedo, incluso una pizca de culpa. Era como si el universo hubiese tejido una jugada extraña, inesperada y cruelmente poética. Y mientras ella se aferraba al pecho de Ashraf, y él la contenía sin pronunciar palabra, el monitor de Cairo seguía marcando su lento y frágil ritmo vital, como un metrónomo que no se detiene. Afuera, la ciudad dormía. Nadie más sabía lo que verdaderamente estaba ocurriendo en esa habitación. Nadie más sentía esa mezcla de amor, dolor, miedo y redención que flotaba en el aire. Lo que se estaba viviendo allí no era solo una emergencia médica. Era una historia profundamente humana. Una historia en la que el pasado golpeaba con fuerza, en la que las emociones no seguían ninguna lógica, en la que las decisiones se tomaban con el alma desgarrada. Una historia que, en su silencio, en su intimidad, en su dolor, se alejaba del ruido mediático para convertirse en algo mucho más profundo. La historia de una madre, un padre, un hijo y un nombre que lo cambiaría todo. Afuera, el amanecer apenas se atrevía a romper la oscuridad. La ciudad, todavía adormecida, respiraba en un silencio espeso que solo era interrumpido por el lejano murmullo de motores lejanos y los ecos apagados de la vida comenzando. Dentro del hospital, sin embargo, no había tregua. En los pasillos antes silenciosos comenzaba a notarse una tensión poco habitual. Los turnos cambiaban más rápido de lo normal, algunos rostros médicos aparecían sin estar programados, y el tono de las conversaciones era bajo, casi secreto. Aunque ninguno lo decía abiertamente, todos sabían que algo diferente estaba ocurriendo, algo fuera del protocolo. Las enfermeras se miraban entre ellas sin saber cómo poner en palabras lo que intuían, y los doctores caminaban con paso firme, evitando las miradas. No era miedo. Era algo más profundo, expectación contenida. A las 6:12 de la mañana, un hombre cruzó la entrada lateral del hospital.
No venía acompañado por seguridad privada, ni por un representante legal, ni por un asistente personal. Vestía una chaqueta oscura sin marcas visibles, una gorra que no intentaba ocultar su rostro y un andar tranquilo, como quien ha dejado de escapar de sí mismo. Saludó al recepcionista con un gesto leve y pidió pasar directo. Había firmado los papeles la noche anterior, lejos de la atención mediática, lejos de todo. Su única condición fue que su nombre no figurara en ningún documento visible y que, bajo ningún concepto, se filtrara su identidad. Omar no pidió cámaras. No pidió gratitud. No pidió nada. Lo único que quiso fue asegurarse de que el niño estuviera preparado, de que todo fuera médicamente posible, y que no hubiese riesgo más allá del inevitable. Cuando el médico, con cautela, le confirmó que la compatibilidad era real y que la operación podía llevarse a cabo sin comprometer gravemente su salud, Omar respondió con una sola palabra: háganlo. Mientras tanto, en la otra punta del edificio, Isa miraba por una de las ventanas de la planta pediátrica. Desde allí, los edificios se alzaban como gigantes mudos. No había color, salvo por un tímido resplandor anaranjado que comenzaba a filtrarse entre las nubes. Llevaba muchas noches sin dormir, pero esa noche había sido distinta. La ansiedad era otra. Había dejado de ser miedo y se había transformado en una espera insoportable, en una especie de oración muda que repetía dentro de sí, sin palabras: que todo salga bien, que resista, que aún haya tiempo. Ashraf dormía en una butaca cercana, con el cuerpo vencido por el agotamiento. Tenía el rostro hundido entre los brazos cruzados y la respiración pesada de quien no ha pegado ojo durante horas. Él había insistido en hacer la última guardia, había querido quedarse con Cairo para que Isa pudiera descansar aunque fuera una hora. Pero Isa no había dormido. Solo había caminado por los pasillos, bajado al bar del hospital sin pedir nada, vuelto a subir y terminado frente a esa ventana, con los brazos cruzados y el alma en vilo. Cairo dormía. Pequeño, frágil, conectado a máquinas que leían su corazón, sus niveles de oxígeno, la presión, cada función vital. Era difícil mirarlo sin romperse por dentro. Isa lo había hecho tantas veces que ya no sabía si lloraba por él o por ella. Lo único que tenía claro era que nunca en su vida había sentido una mezcla tan brutal de amor, impotencia y fe. A las 7:48, un enfermero joven entró sin hacer ruido. Dijo el nombre de Isa en voz baja. Isa se giró. La mirada del enfermero era seria pero amable. Le pidió que bajara al segundo piso. El médico quería verla antes de comenzar el procedimiento. Ashraf se despertó al oír la puerta y, con la voz rasposa, preguntó si pasaba algo. Isa negó con la cabeza, se acercó y le besó la frente. «Sigue aquí. Yo bajo y vuelvo enseguida». Él asintió, sin saber que en esa frase flotaban años de todo lo no dicho. El segundo piso estaba más iluminado, más frío. Al llegar, Isa se encontró con el doctor principal de la intervención. No le dio detalles, solo le pidió calma. Le aseguró que todo estaba en marcha, que el donante ya estaba preparado, que la sala estaba lista, y que todo el equipo era el mejor que podía haber reunido. Isa no preguntó quién era. No lo necesitaba. Sabía que si alguien se había ofrecido, lo había hecho por razones que escapaban al entendimiento lógico. Pero, en el fondo de su pecho, un presentimiento la atravesaba. La operación comenzó a las 8 en punto. Isa subió de nuevo a la sala y se sentó junto a Ashraf. No se miraban. No hablaban. Solo escuchaban los pitidos del monitor. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo era una daga invisible. No sabían cuántas horas pasaron así. No podían moverse, ni comer, ni distraerse. Todo era Cairo. Todo era el miedo de perderlo y la pequeña esperanza de volver a abrazarlo sano. A las 11:12, el doctor apareció. El rostro cubierto aún por la mascarilla, los ojos cansados. Isa se puso de pie antes de que dijera una sola palabra. El médico levantó las cejas y asintió. Salió bien. Está estable. Isa no lo entendió al principio. Como si su cuerpo no aceptara la posibilidad. Ashraf fue quien la sostuvo cuando sus piernas flaquearon. No hubo gritos, ni llanto inmediato. Solo un silencio largo, profundo, como si el alma necesitara tiempo para aceptar que lo imposible había sucedido. El médico les explicó con cuidado lo que vendría. Las primeras 48 horas eran clave. El cuerpo de Cairo debía aceptar el órgano. Había probabilidades de rechazo,
pero también muchos signos alentadores. Les recomendó descansar, alternarse, comer algo. Ninguno respondió. Solo asintieron y se quedaron allí, en la habitación, contemplando a su hijo como si fuera la primera vez que lo veían. Del donante no supieron más. Solo que estaba bien. Que la operación también había sido exitosa y que había pedido el alta en cuanto pudiera. Isa intentó enviar un mensaje de agradecimiento, pero no recibió respuesta. El hospital se lo prohibió. El donante no había autorizado ningún contacto. Aún así, dentro de ella, una certeza comenzó a crecer como una semilla inesperada. Sabía quién era. No porque alguien lo dijera. Lo supo por intuición. Por el tipo de silencio que deja una presencia conocida. Los días siguientes fueron de recuperación lenta. Cairo comenzó a mover los dedos. Abrió los ojos. Respondió a estímulos. Las máquinas comenzaron a mostrar mejoras. Y cada pequeño signo era celebrado como un milagro. Isa y Ashraf, sin palabras grandes ni promesas, se turnaban como podían. Ella le llevaba café. Él la cubría con una manta cuando se dormía sentada. El dolor los había atravesado, pero también los había acercado de una forma nueva. No eran una pareja. No eran enemigos. Eran algo más complejo, más humano. Compañeros en la batalla más difícil. Fuera, los medios comenzaron a especular. El ingreso del donante había sido registrado, pero no filtrado. Algunos periodistas hablaban de figuras públicas, de gestos heroicos, de actos de redención. Isa decidió adelantarse. Publicó una foto de Cairo dormido y escribió un mensaje corto, gracias a quien, sin pedir nada, salvó a mi hijo. Nunca sabrás lo que hiciste. Pero yo nunca lo olvidaré. La publicación se volvió viral. Miles de personas la compartieron, enviaron mensajes de apoyo, contaron sus propias historias de donaciones y esperanza. Esa noche, mientras Ashraf dormía y Cairo descansaba tranquilo, Isa volvió a mirar por la ventana. La ciudad ya no parecía tan fría. El mundo, por un instante, le pareció menos hostil. Pensó en Omar. No en el hombre mediático, no en el pasado. Pensó en el ser humano que había dado algo que no se podía comprar ni devolver. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió rencor. Sintió otra cosa. Respeto. Silencio. Tal vez, perdón. Y entonces lo entendió. A veces, el amor y el daño vienen del mismo lugar. A veces, quien te rompió es también quien, sin saberlo, te da la única oportunidad de recomponerte. No hacía falta nombrarlo. No hacía falta buscar explicaciones. Bastaba con aceptar que el mundo es, a veces, un lugar contradictorio y hermoso. Y en ese instante, mientras la ciudad se encendía y Cairo dormía, Isa lo supo con toda certeza. La vida le había dado otra oportunidad. No la desperdiciaría.